Buenas noches, bienvenidos a NS Noticias. Estos son nuestros titulares. Otra aerolínea que cierra operaciones en el país. Alrededor de 250.000 pasajeros varados en Semana Santa. Con préstamos a vendedores ambulantes, amas de casa y microemprendedores buscan acabar presiones de gota a gota. Trabajos tercerizados cambian con la reforma laboral. 2 millones de familias viven bajo esta modalidad de contratación. 12 millones de campesinos serán reconocidos como sujeto de derechos. 4,2 billones de pesos cuesta reemplazar aviones de combate considerados riesgo para la seguridad nacional. Cada día mueren en el país 3 personas por tuberculosis. Buscan garantizar diagnóstico y tratamiento oportunos. Consumo de pescado aumentaría los próximos días en más de 500 toneladas por la llegada de la Semana Santa. En NS Noticias les contamos los planes para hacer en la Semana Mayor. Mucha atención que alrededor de 250.000 pasajeros de Ultra Air se encuentran varados por el cese de operaciones de la aerolínea. El presidente de la República ordenó que la flota de la Fuerza Aérea, incluido el avión presidencial, sean dispuestos para atender la contingencia. A pocos días de que inicie la Semana Santa, miles de pasajeros se encuentran varados en los aeropuertos del país tras el cese de operaciones de Ultra Air. Esto afecta la conectividad y el turismo. No tenemos dónde dormir. Si compramos otro vuelo, nos va a tocar pagar a $1.000.000 cada vuelo. Nosotros somos 30 personas, con tiquetes, con estadía, aproximadamente 82 millones. Avianca ubicará gratuitamente a pasajeros con tiquetes hasta el 1 de abril y dará tarifas especiales a quienes tengan pasajes hasta el 9 de abril. La TAM también ubicará pasajeros a costos más bajos. Estamos teniendo una tarifa de protección desde el día de hoy hasta el día 15 de abril. Inicialmente. Para rutas como Bogotá-Armenia está en algo más de 137.000 pesos. Si usted compró por medio de tarjetas de crédito un tiquete con Ultra, le contamos qué puede hacer. Por reversión ante la entidad financiera, toda vez que no se recibió el servicio contratado, algunas franquicias, llámese Visa, Mastercard, American Express, tienen seguros atados a las tarjetas de crédito. Desde el Congreso piden medidas urgentes ante esta crisis. Hacerle un llamado urgente al Gobierno Nacional, al Ministerio de Transporte, para que respalde a los empleados de Ultra, a los empleados de Viva Colombia, pero además que apoye la conectividad del país. La Aeronáutica Civil pide protección para los usuarios, reembolso de dinero, reubicación de pasajeros, vuelos charter y un plan especial para pasajeros de San Andrés y Providencia. Fue negada la moción de censura que se adelantó en el Senado contra la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. Con 57 votos respaldaron la actuación de la jefe de esta cartera, quien continuará en su cargo. 16 votos por la aprobación, 57 votos por la negación, ha sido negada por la plenaria del Senado. Con esta votación fue negada la moción de censura contra la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, quien tuvo el respaldo de las mayorías en el Congreso y quien aseguró que esta votación demuestra que la apuesta por transitar hacia energías limpias tiene el apoyo en el legislativo. Es también un respaldo al gobierno en su totalidad y a las políticas que estamos impulsando. Quienes impulsaron la moción de censura no se mostraron extrañados por la votación, pero aseguraron que con el debate se evidenció que la jefe de esta cartera continuamente pone en riesgo la estabilidad minero-energética del país. Que los que hacemos parte de la oposición hemos querido defender el sector minero-energético de Colombia, amenazado por anuncios irresponsables de la ministra. Las mayorías presentes en el Senado que respaldaron la labor que viene adelantando la ministra celebraron la negación de la moción de censura. Hoy ganó la vida, ganó la naturaleza, ganaron las aguas, el derecho a un planeta. Esta es la segunda moción de censura que ha enfrentado la ministra Vélez, pero que al igual que la primera no prosperó. Y como resultado del debate de control político realizado al ministro de Defensa por la difícil situación de orden público que se vive en el país, quedaron varios compromisos. La inseguridad que se vive en el país fue el principal tema de debate de control político que se adelantó en plenaria del Senado contra el ministro de Defensa, Iván Velázquez, a lo que respondió reafirmando el compromiso del gobierno para brindar mejores garantías a la sociedad civil. Hay situaciones de violencias cruzadas, estamos con la policía, con las fuerzas militares, con la inteligencia, tratando de
lograr contrarrestar esas organizaciones. Cuestionamientos sobre la claridad de una política pública de seguridad y defensa, además del aumento de acciones contra bandas criminales, fueron algunos de los cuestionamientos que le realizaron los congresistas. Hacemos un llamado, este gobierno va muy mal al paso que va. Y necesitamos que el ministro de Defensa le responda al país. El ministro de Defensa también aprovechó este espacio para anunciar que se presentará la política pública de seguridad y defensa, la cual contará con más de 18 estrategias que están direccionadas a la lucha contra la criminalidad y a propiciar espacios de seguridad y convivencia. Para luchar contra los préstamos ilegales conocidos como gota a gota, pequeños comerciantes, vendedores ambulantes, amas de casa con emprendimientos y microempresarios tendrán acceso a créditos formales con beneficios y con incentivos. La estrategia de inclusión financiera beneficiará a 1.200.000 personas que hoy no tienen acceso a un crédito. Se trata del programa Un Crédito para Conocernos, que nace para impulsar el crecimiento productivo de las personas con menores recursos. Micro, mini, familiaempresas, individuos que van a poder reemplazar ese crédito gota a gota que los agota por un crédito con tasas absolutamente alcanzables. Vendedores ambulantes, tenderos, recicladores y productores agropecuarios de bajos ingresos que necesiten acceder a financiación y desarrollar capacidades financieras para hacer crecer sus negocios podrán verse beneficiados. Un monto de hasta 4 millones para crédito rural y hasta 2 millones para créditos urbanos. Según los senadores, una economía popular sin apoyo fracasa. Porque la gente lo que cae es en el gota a gota y el pagadiare, al 20, al 30% mensual. Eso es impagable, eso realmente quiebra la economía familiar. La economía popular es ejercida por la mitad de la fuerza ocupada en el país y esta es la primera vez que en un plan de desarrollo se incorporan recursos para apoyarla. La reforma laboral trae varios cambios para la tercerización y contratación de empresas de servicios temporales, una situación que ha generado polémica entre el gobierno y el sector empresarial, pues cerca de 600.000 personas en el país trabajan bajo esta modalidad de contratación. Dentro de las modificaciones que propone el Ejecutivo es que cuando haya contratación o subcontratación de terceros para la ejecución de obras o trabajos relacionados con la actividad de la empresa, es que los trabajadores tengan los mismos derechos salariales y prestacionales que los de la empresa principal. Lo que le decimos es claramente a quienes lo están haciendo que no pueden de ninguna manera usar la tercerización para recortar derechos de la gente. Sin embargo, gremios empresariales no están de acuerdo. El trabajador puede ser permanentemente rotativo en esas estacionalidades. Ahí es donde me parece que el articulado ha fallado de manera sustancial. ¿Pero qué opinan los trabajadores? No estoy de acuerdo con esa intermediación. Eso es un negocio y prácticamente me están quitando la mitad de mi sueldo. Algunos senadores consideran que esta reforma reivindicaría los derechos laborales. Ajusta las órdenes de prestación de servicio y la temporalidad, la que sea a través de oficina. Mientras el proyecto de reforma cursa su trámite en el Congreso, de llegar a su aprobación, las empresas temporales que incumplan con las normas estipuladas en este punto serán sancionadas con la revocatoria de licencia de funcionamiento. Avanza en el Senado la reforma constitucional que reconoce al campesinado como sujeto de derechos. La idea es que, al igual que la población afro y la indígena, tengan garantías de protección. Una de las quejas que el campesinado colombiano ha manifestado por años es que en la Constitución del 91 se omitió que quienes trabajen en la tierra deberían ser sujetos de derechos como lo son el pueblo indígena y afrocolombiano. Por esto se busca un reconocimiento a más de 12 millones de campesinos para que puedan acceder a la oferta institucional que brinda el Estado. Para nosotras es importante que reconozcan quiénes somos, qué hacemos y dónde estamos y cuáles son nuestros objetivos. Hoy el campesinado en Colombia no han tenido derecho a la tierra, derecho a educación de calidad y pertinente, derecho a la salud, no han tenido derecho a asistencia técnica. Una de las promesas del pacto histórico en cabeza del presidente Gustavo Petro ha sido saldar la deuda que por años se ha tenido con el campesinado a través de una reforma constitucional que avanza en el Senado. Que el campesino sea sujeto de derecho, vamos a tener las mismas garantías de los indígenas y de los afrodescendientes. Porque nosotros, por ejemplo, como campesinos, nuestros hijos no tienen derecho a universidades, no tienen derecho a muchos derechos. A esta iniciativa solo le restan 3 debates para convertirse en ley.
Desde el 2012 se viene planeando la compra de aviones de combate para reemplazar una flota de 24 aeronaves que por su antigüedad representan un riesgo. Según el Ministerio de Defensa, 4,2 billones de pesos serían necesarios para esta adquisición. Les contamos en qué va el tema. A fin de vigilar el proceso y garantizar la transparencia de la compra de los nuevos aviones, desde el Senado se analizó el avance del Ministerio de Defensa para la adquisición de la nueva flota aeronáutica de combate. Llevar a cabo este proceso de renovación, por supuesto, por la función misional de las fuerzas, pero también por temas presupuestales. Es muy costoso seguir sosteniendo una flota con los niveles de obsolescencia. Las adquisiciones de este tipo de aviones se realizan cada 30 o 40 años, por lo que desde el año 2012 se viene planeando su renovación por los altos costos que representan y la importancia que tiene para la seguridad nacional. El poder aéreo permite que cualquier amenaza que haya sobre el país, de cualquier índole, sea repelida y disuadida. Para los senadores es importante que se dé prioridad a este tema, por lo que hacen seguimiento a las propuestas presentadas para actualizar la flota de aviones CAFIR. Porque es carísimo repararla, porque una hora de CAFIR vale el doble de lo que costaría en una aeronave nueva. También consideran que este proceso debe realizarse con transparencia y que se requiere que la ciudadanía conozca de primera mano los avances en este tema. La Comisión Segunda acompañará todo el proceso previo, en el proceso que se inicie y posteriormente. De acuerdo con los congresistas, con la compra de estos nuevos aviones se garantizará la protección de las comunidades, del medio ambiente y la lucha contra el multicrimen. Diariamente, más de 3 millones de personas con alguna discapacidad se ven expuestas a diferentes obstáculos, como son la precaria prestación de servicios de salud, la dificultad en el acceso a los certificados de su condición, además de la discriminación y exclusión en establecimientos educativos y la falta de oportunidades laborales. Para hacerle frente a esta situación, en Cúcuta se escucharon sus voces en una audiencia pública donde el Senado busca promover una iniciativa que garantice sus derechos. Un proyecto de ley integral que cobije educación, cobije salud, vivienda, recreación y un subsidio para las personas con capacidades diferentes. La corrupción al interior de las cárceles del país no cesa. Llama nuevamente la atención que personas privadas de la libertad tengan acceso a celulares, equipos tecnológicos, comodidades en sus celdas, entre otros privilegios. Les voy a matar a comerciante por comerciante. Frente a estos hechos se insiste en la necesidad de una reforma estructural al IMPEC, la USPEC y todo el sistema penitenciario que impide que esto siga presentándose. Hoy vota PUS, la corrupción al interior de los centros carcelarios y penitenciarios de este país. Necesitamos una reforma donde reformemos el IMPEC, donde reformemos la USPEC. ¿Qué control se tiene en el IMPEC? A mí me parece que aquí hay que ponerle mano firme y fuerte. Por su parte, el director del IMPEC anunció medidas que van encaminadas a encontrar los grupos criminales que operan desde las cárceles. Para que determinemos quiénes son esos extorsionistas, poder atacar las redes criminales, las rentas criminales y desarticularlos. Y otro hacia un control interno en la institución. El director, los funcionarios, todas aquellas personas que no están cumpliendo con su deber como funcionarios públicos, se castiga por la acción o por la omisión. Algunos de los delitos que ocurren dentro de las cárceles son extorsiones, amenazas, conciertos para delinquir, tráfico de estupefacientes, entre otros. Sigue crítica la situación de inseguridad en Bogotá. Cada día hay 3 muertes violentas. La situación en Bogotá es crítica. En promedio, 3 muertes violentas por día lleva la ciudad en lo corrido de este año. Las localidades con mayor número de homicidios son Ciudad Bolívar, Engativá y Bosa. 16 de las víctimas estaban entre los 17 años, 54 de 18 a 26 años y 150 fallecidos de 27 años en adelante. Bogotá en este momento tiene la presencia de cerca de 1.200 ollas. Esa disputa por esas ollas explica los más de 200 homicidios. Sin embargo, no ha habido una política para combatir ese fenómeno. De las 220 muertes, 90 fueron con arma de fuego, 63 con arma blanca y las demás con elementos contundentes. Esa gran cantidad de muertes violentas en Bogotá han sido y serán un antecedente nefasto, primero para los bogotanos, para la percepción de seguridad, pero sobre todo la ausencia de políticas en materia de seguridad por parte de la administración distrital. Según el Observatorio de Seguridad, estas muertes en su mayoría se deben a la disputa por el negocio del microtráfico, donde una de las principales bandas identificadas es el Tren de Aragua. Habitantes del norte de Santander denuncian presunta violación a la soberanía nacional en la frontera con Venezuela, donde se han afectado los bienes de la población. Según ellos, solo en marzo se registraron 4 actos que atentan contra la comunidad.
Quema de viviendas, de cultivos y decomiso de bienes es lo que han vivido los habitantes del corregimiento de La Gabarra en el municipio de Tibú, departamento del norte de Santander, a causa de las acciones de la Guardia Venezolana. He denunciado la presencia de la Guardia Venezolana en el territorio colombiano y no solo la presencia, también ha atentado contra bienes e inmuebles de nuestros connacionales. De acuerdo con los habitantes de la zona, estos hechos se vienen presentando desde el año pasado y aún no reciben respuesta del gobierno frente a esta situación. Se han convertido en situaciones repetitivas. En lo que va corrido del año 2023, solamente en el mes de marzo se han registrado 4 hechos de violación a nuestra soberanía. Es por eso que le piden al gobierno nacional mayor presencia en este territorio para proteger a los más de 15.000 habitantes que viven en la zona. Agradecemos a todos aquellos, a todas las entidades, organizaciones defensoras de derechos humanos, Defensoría, ONU, OEA, para que nos acompañen y verifiquen la situación. En el Senado esperan que los próximos días la Cancillería colombiana emita una nota de protesta solicitando al gobierno venezolano claridad sobre estos hechos y se adquiera el compromiso por el respeto de la soberanía de nuestro país. Un llamado a la paz y a que se respete la institucionalidad del Congreso para evacuar las reformas estructurales del Estado hizo el senador Roy Barreras. Estos son los temas del presidente Escucha. El presidente del Congreso, igual que centenares de colombianos, escuchamos la voz adolorida de los familiares, de las esposas, de los padres, de las madres de los 9 soldados que han muerto en un cruento ataque del ELN. Un llamado a esa organización. La paz no se construye matando a otros soldados campesinos, a muchachos humildes que solo están cumpliendo con su deber. Paren la matanza, paren la guerra, construyan paz, denle esa oportunidad a Colombia. Cada muerte genera repudio, genera dolor y hace más difícil la paz. Y al resto de los compatriotas, en momentos en que hay distintas dudas e incertidumbres, en que el gobierno del presidente Petro y en el pacto histórico se proponen reformas sociales profundas, solo hay un camino: la institucionalidad, respaldar las instituciones, hacer las reformas concertadas, sensatas, organizadas aquí en el seno del Congreso, que es la casa de la democracia. Cualquier otra salida extrainstitucional, cualquier otra medida que no sea resolver el justo reclamo social a través de reformas sensatas es un error. Aprobemos las reformas sociales, acompañemos el propósito del cambio. La Semana Santa se ha convertido en una gran ocasión para comer pescado. La Autoridad Nacional de Pesca estima que se incrementará en un 25% el consumo de esta proteína, que es bastante apetecida por los colombianos en la Semana Mayor. En más de 500 toneladas consideran las autoridades que se incrementará el consumo de pescado en el país durante la Semana Santa. Una gran noticia para la industria acuícola, que genera 53.805 empleos directos y le aporta el 3,3% al PIB agropecuario. En ese momento saben ustedes que estamos en 9.6 kilogramos por persona año. Queremos que esta cifra incremente. Puede oscilar una canecada de pescado que pesa una arroba entre 50, 60 mil, 70 mil pesos. Sumado a las importantes cifras de la industria, más de 150.000 pescadores artesanales también se beneficiarán de esta fecha, y desde ya el bagre, bocachico y la mojarra son algunas de las especies que empiezan a llegar a las plazas de mercado de las ciudades principales. Vamos a las plazas a comprar los productos que vienen de los criaderos de peces de las familias campesinas, pero igualmente también de pescadores de río. Las autoridades recomiendan a los colombianos cerciorarse de la calidad del pescado revisando características como escamas, agallas y ojos para verificar que esté fresco y así evitar riesgos a la hora de consumir el producto. Según Indepaz, desde la firma de los acuerdos con las FARC, 354 excombatientes han sido asesinados y hoy varias familias están en riesgo de desplazamiento. Sus representantes piden garantías de protección. El inminente desplazamiento de 200 familias reinsertadas en Mesetas Meta puso en alerta la situación de los cerca de 13.000 reinsertados de las FARC. Nosotros realmente sentimos que no hay las garantías, porque puede ser que se militarice, digamos, los espacios alrededor de donde están nuestros compañeros, pero no va a ser posible ponerle guardia permanente a cada uno de ellos. Ante esta situación, el presidente Gustavo Petro hizo presencia en el territorio para conocer las necesidades de los desmovilizados y plantear alguna solución. El compromiso es entonces 1.400 hectáreas de tierra fértil
usando la ley. Para expertos, esta situación es muestra de la falta de implementación de los acuerdos. Forma parte del panorama general de los excombatientes. 354 asesinatos, 21 desapariciones en lo que va desde la firma de los acuerdos de paz. Y es una situación que se deriva de una mala implementación de los acuerdos. Con la instalación del puesto de mando unificado por la vida se espera garantizar la protección de los excombatientes y definir el lugar a donde deben movilizarse. Hoy en Actualidad en Redes, la conversación de la semana tiene que ver con el atroz atentado con explosivos a la base militar en el Catatumbo por parte de la guerrilla del ELN, en el que murieron 7 soldados, 2 suboficiales y 8 más resultaron heridos. Dolor de patria y rechazo total fueron las tendencias que marcaron esta semana en las redes sociales con respecto a la masacre perpetrada por parte del ELN contra tropas del ejército en el departamento de Norte de Santander. El senador Pablo Catatumbo trinó que es fundamental que el ELN entienda la voluntad que tienen los colombianos de superar la guerra y preservar la vida. Mientras tanto, el senador Alfredo de Luque resaltó que no es posible negociar con quienes no tienen la voluntad de paz y cerró su trino recordando que hoy más que nunca debemos rodear a nuestras fuerzas militares. Por su parte, la senadora Marta Peralta dijo que el gobierno del cambio logró que los homicidios contra la fuerza pública disminuyeran un 130% durante los primeros 7 meses, pero que el ELN está entorpeciendo los diálogos de paz de una forma macabra. Finalmente, y en estos términos, la senadora María Fernanda Cabal, a través de su oficina de prensa, publicó las siguientes declaraciones. El asesinato de jóvenes soldados no recuerda que sin soldados, sin policía, sin dignidad y sin honor y respeto a la fuerza pública, no hay absolutamente nada. Hasta aquí Actualidad en Redes. Recuerden que toda la información legislativa la pueden encontrar a través de las redes sociales oficiales. La falta de diagnóstico, tratamiento a tiempo y medicamentos son algunos de los problemas a los que se enfrentan los 17.000 colombianos que padecen de tuberculosis. Desde el Congreso buscan mejorar sus condiciones. La tuberculosis es una enfermedad que sigue afectando a los colombianos. Entre el 2021 y 2022 aumentó un 23% en todo el territorio nacional. Por esta razón, en el Senado cursa un proyecto que busca cerrar las brechas de asistencia, tratamiento y seguimiento para los enfermos. Este proyecto de ley también es una cosa muy importante, es que se tienen considerados los programas de protección social. Para nosotros es una gran esperanza que menos personas deserten y que podamos llegar por fin al fin de la tuberculosis. Según las cifras de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública, esta afección pulmonar registra en los 2 primeros meses del 2023 a más de 1.230 personas en el país con este padecimiento que cobra la vida de 3 personas cada día. De aquí la importancia de este proyecto. Apoyar, prevenir y trabajar para que estas nuevas generaciones estén libres de tuberculosis. Con esta iniciativa se busca que el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad sean oportunos, así como contar con acompañamiento psicológico y garantizar sus derechos laborales debido a que hoy en día son aislados. Se acerca la Semana Santa y se hace un llamado a proteger el árbol nacional de Colombia, la palma de cera, que se utiliza de forma prohibida los domingos de Ramos. La palma de cera es considerada el árbol nacional de Colombia. Es una planta que sirve de hogar para aves y otros elementos de la biodiversidad. Esta especie de la naturaleza está en vía de extinción y aunque muchos colombianos se abstienen de usarla el domingo de Ramos, aún persiste esta práctica en algunas regiones de Colombia. No, que no la caben, no, ni de riesgo. Eso se ve hermoso. Y llegan que a cortarla y eso no retoña. La misma iglesia recomienda a sus fieles no usar la palma de cera y en su lugar un pañuelo o una ramita de pino. Diferentes leyes que han sido creadas para proteger la palma de cera establecen penas entre 5 y 11 años de prisión, así como multas de hasta 5.000 salarios mínimos legales vigentes a quien atente contra el árbol nacional. Si perdemos la palma, en la palma de cera habita el loro orejiamarillo, que es una especie en vía de extinción. Nosotros tenemos que cuidar nuestra biodiversidad. Toda forma de vida es única e irrepetible. Senadores agregaron que la reflexión de esta Semana Santa debe ser con Dios y con la naturaleza.
Precisamente 5 millones de turistas se espera que se movilicen por todo el país durante la Semana Santa, según las proyecciones de ANATO. Esta fecha es elegida por los colombianos para reflexionar, descansar y disfrutar de las diferentes opciones turísticas y religiosas. Apreciar la belleza arquitectónica de la Catedral de Sal en Zipaquirá, el Santuario de las Lajas en Nariño, acompañar las procesiones en Popayán o Mompox son algunos de los planes elegidos por los colombianos que disfrutan la Semana Mayor con destinos religiosos. Para mí la Semana Santa es una cosa muy bonita, viene bastante gente de otros lados. Es muy emocionante que cada año las personas de la familia se vinculen, participen, y es la única forma que la tradición perdure. Pero estos no son los únicos planes que realizan los colombianos durante esta fecha. Al cierre de Semana Santa del 2022, la ocupación hotelera registró el 52,2% a nivel nacional. Ciudades como Cartagena, Santa Marta o San Andrés siguen siendo los destinos preferidos por los ciudadanos que aprovechan los días de descanso para disfrutar de la playa. Se sientan satisfechos de venir a Santa Marta como un destino para el tema de turismo en sol y playa. Pues nos reunimos en casa, hacemos grupos de oración, visitamos pues nuestras lindas playas. De acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se espera que durante Semana Santa se incremente entre un 6 y 10% el turismo en todo el país, por lo cual conocer más de Colombia y viajar en medio de toda su diversidad cultural es un buen plan durante estas fechas. Muy bien, hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos. Nos volvemos a ver el Jueves Santo. Hasta entonces.